El colágeno es de las proteínas más importantes del cuerpo humano. Es importante para mantener la piel firme y saludable, también para la salud de las articulaciones. Sin embargo, a partir más o menos de los 25 años, empieza a disminuir su producción de forma natural. Esto tiene como consecuencia que nuestra piel será menos firme, menos flexible y empezará a tener más arrugas. Y también nuestras articulaciones empezarán a empeorar y tendremos dolor en estas articulaciones. Por eso es lógico que las personas tengan interés en recibir un aporte de colágeno o que éste aumente en su cuerpo, que se retrase este proceso de pérdida del colágeno, y por eso son muy populares los suplementos de colágeno, o incluso se tiene mucho interés por alternativas en forma de alimentos, incluso se pregunta por plantas para ver si con esto podemos retrasar este proceso de envejecimiento de la piel o de las articulaciones. Por eso hoy te voy a explicar qué dice la ciencia sobre estos suplementos, cuál es la mejor manera de obtener el colágeno según tus circunstancias y cuánto tiempo podrías tardar en notar el efecto si decides incorporar el colágeno en tu rutina. Y además responderé a otras preguntas que son muy frecuentes tanto en foros como en comentarios. ¿Funcionan realmente los suplementos de colágeno? Funcionan, pero los que son de colágeno hidrolizado. Hay metaanálisis, es decir, análisis de diferentes estudios en los que se ha visto que sí que había una mejoría a nivel de la piel, también hay mejorías en las articulaciones y también se ha visto en algunos atletas que mejoraba la recuperación muscular y también aumentaba el rendimiento. Ahora bien, esto es con colágeno hidrolizado. Hidrolizado quiere decir que ha sufrido un proceso de descomposición o de troceado en diferentes aminoácidos que llevan los aminoácidos que son importantes o fundamentales para construir el colágeno en nuestro cuerpo, pero no solo estos aminoácidos, que hace que sea más fácil absorber, sino también péptidos, que son grupos de aminoácidos de 2, 3 aminoácidos que también se absorben en forma de péptido. Esto lo que hace es actuar como señalización celular, que esto es lo interesante y apasionante, de forma que estimula los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno o esta matriz extracelular. Es como si, de alguna forma, engañaras al cuerpo para que pensara que el colágeno está disminuido y tiene que producir más. Porque por otra parte, si consumes colágeno de otras formas o proteínas en general, lo que pasa es que se descompone en el aparato digestivo en diferentes tipos de aminoácidos que se absorben, van al hígado y entonces el organismo lo que hará es utilizarlos para fabricar las proteínas que considere necesarias, no específicamente el colágeno. En cambio, en forma de colágeno hidrolizado, lo que ocurre es que hay más predisposición para que se produzca este colágeno. Esta sería la explicación y es un tema apasionante. Después también hay que tener en cuenta que a la hora de consumir este colágeno hidrolizado, se recomienda que el polvo del colágeno se consuma, por ejemplo, mezclado con jugo, por ejemplo, jugo de naranja o jugo de limón o con otro tipo de alimento que pueda aportar vitamina C, o que directamente este suplemento de colágeno hidrolizado lleve vitamina C, porque la vitamina C es fundamental para la síntesis del colágeno en el organismo. A veces también se utiliza el colágeno hidrolizado junto a magnesio o junto incluso a ácido hialurónico o incluso en algunas ocasiones con resveratrol o con coenzima Q10. Todo ello para potenciar el efecto de este colágeno hidrolizado, aunque la vitamina C sería el aspecto más importante. Por supuesto, también es muy importante un estilo de vida saludable, es decir, cuidar la alimentación y alimentos que puedan aportar también colágeno, y que después lo comentaré, y la actividad física para fortalecer estos huesos, porque es importante el colágeno para todas estas estructuras de huesos, articulaciones, sobre todo ligamentos, tendones y también lo que son los cartílagos, también la piel, por supuesto, como hemos comentado, y también la parte interna de los vasos sanguíneos, el endotelio, en fin, todas las estructuras del tejido conectivo. ¿Cuál es el mejor suplemento de colágeno? En general se recomienda el colágeno hidrolizado tipo 1 y tipo 3 para la piel, el pelo y el cabello. También se recomienda que sea de origen marino
o bovino, es decir, marino quiere decir de pescado, bovino de vaca, aunque se tiene tendencia a recomendar el de origen marino, el de pescado, porque tiene una absorción mejor. También es útil este tipo de colágeno para las articulaciones, aunque hay tendencia a utilizar el colágeno tipo 2, el cartílago de pollo, para articulaciones. Y es un colágeno tipo 2 no desnaturalizado, no es hidrolizado y funciona por un mecanismo algo diferente. También se utiliza en combinación con el colágeno anterior que hemos dicho, el tipo 1 y tipo 3 de origen marino o bovino, y es una buena combinación y también es eficaz por sí mismo. En el caso de atletas se suele recomendar el mismo que en la piel y cabello, que es el tipo 1 y tipo 3, pero en ocasiones se utiliza también el que hace un poco más de efecto a nivel de cartílago, que es el tipo 2 no desnaturalizado. ¿A qué dosis se utilizan? Normalmente entre 2,5 a 10 gramos al día, pero en el caso de atletas a veces se utiliza entre 10 y 20 gramos al día. Lo que es importante es que se combine con vitamina C para mejorar la síntesis del colágeno en el organismo. También asegurarse de que la procedencia de este colágeno en suplementos sea certificado, que tenga calidad, para evitar contaminaciones o que haya metales pesados, por ejemplo, el de origen marino. Es decir, que esto es un aspecto importante. En general se recomienda que se consuma en ayunas, aunque tampoco hay evidencia que haya interferencias, pero mejor en ayunas y, como digo, con vitamina C. En cuanto al colágeno tipo 2 no desnaturalizado, UC2, la diferencia con el hidrolizado es precisamente que no ha sufrido un proceso de hidrólisis y es un colágeno que mantiene la estructura original y actúa por un mecanismo que se llama tolerancia oral, es decir, que llega al intestino y estimula el sistema inmunológico para que, en lugar de atacar a las articulaciones o al cartílago, lo proteja. Y esto es lo que beneficia a nivel de artritis y problemas de inflamación articular y calma el dolor y disminuye la inflamación y aumenta la flexibilidad. Por esto hay predisposición a utilizar este tipo de colágeno tipo 2 no desnaturalizado en problemas de artritis o problemas articulares, aunque muchas veces se utiliza en combinación con el tipo 1 tipo 3 hidrolizado porque se combinan los efectos y a veces se quiere obtener también un efecto a nivel de la piel. La dosis en la que se utiliza es menor, que es de unos 40 miligramos al día, la diferencia de los 2,5 a 10 gramos del colágeno hidrolizado. ¿Cuáles son las formas de presentación de estos suplementos de colágeno? El colágeno hidrolizado se consume normalmente en forma de polvo, que esto lo hace muy útil porque lo puedes combinar con bebidas, con alimentos, con leche, con batidos. Esto lo hace muy interesante. Ahora bien, también hay en forma de cápsulas, que se suele utilizar menos porque hay que tomar varias cápsulas en una dosis grande y entonces lo hace menos conveniente. También hay en forma de líquidos, pero hay que ir con cuidado que no le hayan metido aditivos o azúcares que te perjudiquen por otro lado. Después está el colágeno tipo 2 no desnaturalizado, que hemos dicho que se utiliza más para artritis, que en este caso se utiliza principalmente en forma de cápsulas, porque como la dosis es más pequeña es más conveniente, aunque hay algunas formulaciones en forma de polvo. No se utiliza en forma líquida porque es menos estable. También tiene la ventaja que no hace falta consumirlo junto a la vitamina C porque no actúa a través del mecanismo de absorción. Lo que sí que es verdad es que a veces se combinan ambos tipos de colágeno. ¿Cuánto tiempo se tarda en notar los efectos de los suplementos de colágeno? En general se suele notar entre las 8 y 12 semanas. Lo que sí que es verdad es que hay personas que notan mejorías en la piel en las 4 semanas, incluso en el dolor de las articulaciones a las 3 semanas. En el caso de los deportistas se aplica lo mismo, entre 8 o 12 semanas. Incluso las mejorías más importantes pueden venir a las 24 semanas, incluso a los 6 meses. Es decir, que va mejorando conforme pasa el tiempo. ¿De qué dependerá esto? Aparte de que tomes la dosis adecuada, que normalmente del colágeno hidrolizado son entre 2,5 gramos, lo ideal hasta 10 gramos al día. También dependerá de los objetivos, o sea, si eres consistente tomando estas dosis diarias. También dependerá de cuál sea tu estado previo de salud, la edad que tengas, esto influye, la calidad del suplemento, como hemos comentado antes, que realmente tenga lo que dice que tiene, también que no tenga aditivos o azúcares u otros añadidos que puedan ser nocivos. Y, por supuesto,
como he comentado al principio, el estilo de vida que tengas, es decir, los alimentos que consumas que aporten colágeno o los aminoácidos necesarios para construir el colágeno en el cuerpo, también que hagas el ejercicio físico o la actividad física adecuada, también que tengas la exposición al sol suficiente para la síntesis de vitamina D, también que el suplemento, sobre todo si es hidrolizado, lo consumas con vitamina C. En el caso de los suplementos de colágeno UC2, estos que son no desnaturalizados, la dosis ya he dicho que era más pequeña, los 40 miligramos en forma de cápsulas. En fin, que lo hagas de forma adecuada, pero teniendo en cuenta también el estilo de vida saludable. ¿Pueden los suplementos de colágeno revertir el envejecimiento de la piel? No, aquí hay que ser claros. Lo que pueden hacer estos suplementos de colágeno es enlentecer el envejecimiento de la piel o pueden mejorarla en algunos aspectos. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, mejorar su hidratación, mejorar su elasticidad o incluso disminuir las arrugas que son finas. Ahora bien, el eliminar arrugas que son profundas o daños producidos por el sol que son importantes o hacer que tu piel se vuelva más joven, esto no lo pueden hacer los suplementos de colágeno. Además, no solo consiste en el suplemento de colágeno, sino que hay que tener en cuenta la alimentación en general, que aporte las proteínas suficientes, el no consumir alcohol o reducirlo al máximo posible, el evitar el consumo de tabaco, el llevar una vida saludable en general, estar bien hidratados, en fin, todo un conjunto de estrategias que se tienen que utilizar además de el suplemento de colágeno si es que te hace falta. Una pregunta frecuente es si los suplementos de colágeno pueden ayudar para la pérdida de peso o para la ganancia de músculo. Para la pérdida de peso hay que decir que no quema grasa, lo que sí que puede ayudar a que tengas una mayor sensación de saciedad, además lleva pocas calorías, y durante la pérdida de peso que se mantenga el músculo. Lo que hay que tener en cuenta es que el déficit calórico para la pérdida de peso es lo más importante. Y también que en realidad los suplementos de proteínas completos, como la whey protein o la caseína, serían mejores que los suplementos de colágeno porque estas proteínas son más saciantes y ayudarían más a mantener el músculo. Por otra parte, en cuanto a ganancia muscular, podría ayudar si se combina el suplemento de colágeno con un entrenamiento de fuerza, con pesas o con calistenia. El tema es que es menos efectivo también que las proteínas completas como la proteína whey o los suplementos de proteína whey, porque a este suplemento de colágeno le falta lisina, que es importante para el crecimiento muscular. La lisina es un aminoácido. Lo que sí que en algunos estudios es útil para mejorar la composición corporal de las personas mayores que tienen sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, y puede ayudar indirectamente a los deportistas a mejorar su rendimiento deportivo, entonces pueden entrenar mejor y se recuperan mejor a nivel de tendones y de ligamentos y de cartílago. Y en este caso podría ayudarles, pero indirectamente. ¿Son superiores los suplementos de colágeno que los de otras proteínas? No, porque esto dependerá del objetivo. Los suplementos de colágeno son mejores si tu objetivo es la piel, el cabello, las articulaciones o los tejidos conectivos en general. O lo quieres utilizar para recuperación de lesiones en tendones, en ligamentos, o lo quieres utilizar como un complemento de otros suplementos de proteínas. Esto sí te hace falta realmente. Ahora bien, si lo que quieres es ganar músculo, lo que te interesa más son los suplementos de proteína whey, los suplementos de proteínas vegetales completas o los suplementos de clara de huevo, porque estos tienen una composición más completa de aminoácidos. En cambio, los suplementos de colágeno tienen más glicina, prolina e hidroxiprolina, que son aminoácidos importantes específicamente para la piel y el tejido conectivo o de sostén de nuestro cuerpo. ¿Los suplementos de colágeno se digieren completamente o son un desperdicio? Los suplementos de colágeno hidrolizado que hemos comentado antes ya vienen en forma de aminoácidos y de pequeños péptidos y estos se absorben sin problemas y sobre todo se absorben mejor los que son de origen marino, aunque todos en general estos hidrolizados se absorben bien y tienen su efecto que ya hemos comentado antes. Esto ha de suplementarse con vitamina C para mejorar la absorción y la síntesis de colágeno
ya dentro de nuestro organismo y también dependerá de las circunstancias de la persona y de que lo tome de forma consistente. Si tú ya consumes proteínas completas de forma adecuada, es posible que no te haga falta un suplemento de colágeno. Esto también es verdad. Por otra parte, tenemos el colágeno tipo 2 no desnaturalizado, que este sí que viene con la estructura ya completa y que actúa por unos mecanismos inmunomoduladores y no de absorción. O sea que este caso sería diferente y actúa también con dosis mucho más pequeñas. ¿Qué alimentos aportan colágeno a nuestro organismo? Esto es importante porque si tienes una alimentación adecuada, junto a actividad física y eliminar hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, seguramente no te hará falta tomar ningún tipo de suplemento, aunque siempre lo puedes valorar con tu médico. ¿Qué tipos de alimentos son estos? En general, los alimentos de origen animal. No porque absorbas este colágeno de los animales, o tanto mamíferos como aves como pescados, no es porque los absorbas directamente, el colágeno que llevan, sino porque este se trocea en los aminoácidos importantes o algunos péptidos y se absorbe y será más fácil para el cuerpo el tener los elementos esenciales que necesite para construir su propio colágeno. Estos alimentos que llevan todas las proteínas que lleva el colágeno son, lo que he dicho, la carne magra, por ejemplo, cerca de los huesos y de las articulaciones, a veces con la piel, por ejemplo, el pollo con la piel, las aves, y también la carne de res y la carne de cerdo, en fin, la carne de aves en general. Después también el pescado muchas veces con la piel, a veces los pescados enteros que son pequeñitos, también el salmón con la piel, el bacalao, y lo que se recomienda muchas veces es el caldo con huesos, tendones y cartílago, que es una fórmula que se utiliza porque estás seguro entonces de que es muy nutritiva y lleva todas las proteínas y aminoácidos necesarios. También se puede hacer con pescado. Después está el conjunto de alimentos que no proporcionan tantas proteínas o no proporcionan el colágeno para estar seguros de que tenemos todos estos aminoácidos necesarios, sino que proporcionan vitaminas y minerales que son importantes para el, el que nuestro organismo construya este colágeno. Y también antioxidantes para evitar el daño oxidativo en el colágeno de nuestro cuerpo. Tenemos los huevos, también los cítricos, porque son ricos en vitamina C. Después también las frutas y verduras que proporcionan minerales que son importantes, como por ejemplo los frutos rojos, las verduras de hoja verde, las semillas, los frutos secos, semillas, por ejemplo, las semillas de calabaza. También tenemos el ajo y la cebolla, porque proporcionan azufre, la lisina, que tiene efectos antioxidantes. También tenemos otros productos de origen vegetal, como por ejemplo el té blanco, el té verde o la cúrcuma, que son interesantes. También a nivel de la piel, que se pone directamente, la aloe vera es interesante, la rosa de mosqueta, pero aquí estamos hablando de alimentos que se ingieren. ¿Se puede obtener colágeno sin comer productos animales? No, ni falta que hace. ¿Por qué? Porque lo produce nuestro propio cuerpo. Y me explico. El colágeno está en el reino animal, en el tejido conectivo de mamíferos, aves y peces. Lo que sí que podemos hacer es favorecer la producción de colágeno por nuestro propio cuerpo. No lo tenemos que conseguir entero desde fuera. Lo produce nuestro cuerpo, pero para eso tenemos que aportar a nuestro organismo la cantidad suficiente de nutrientes que sirvan para que el cuerpo, el organismo, fabrique este colágeno propio. ¿Qué nutrientes? Pues la vitamina C, que hemos dicho que era importante para la síntesis de este colágeno, los cítricos, las fresas, el kiwi, el brócoli, los pimientos, la guayaba, toda la lista de alimentos ricos en vitamina C, que son vegetales, también aminoácidos como la glicina, la prolina, la lisina, es decir, los aminoácidos importantes para sintetizar colágeno, los tenemos que comer, los tenemos que introducir y estos están en alimentos vegetales como las legumbres, la soja, los frutos secos o las semillas. También el zinc y el cobre, que están en las semillas de calabaza, en las nueces, en las legumbres también y en los cereales integrales. También necesitamos silicio, que es otro mineral importante para el colágeno. Está en la avena, el plátano, el pepino, también los espárragos y también los antioxidantes que protegen al colágeno propio del daño oxidativo, como por ejemplo el té verde,
la cúrcuma, las bayas y toda la lista de alimentos con polifenoles y con antioxidantes que sirven para este objetivo. ¿Qué son los suplementos de colágeno vegano? En realidad no son colágeno real, porque ya hemos dicho que solo está en productos animales, sino que es un suplemento que lleva todos los nutrientes necesarios para estimular la producción de colágeno por parte de nuestro propio cuerpo. Aclarado esto, también es verdad que hay algunas marcas que están desarrollando un colágeno vegano con ingeniería genética y fermentación de levaduras, pero que yo sepa todavía no está muy accesible. En definitiva, como he comentado antes, el colágeno no necesitamos ingerirlo desde fuera directamente, sino que ingiriendo la cantidad de proteínas suficientes y de minerales, conseguimos que se produzca el colágeno de forma natural dentro de nuestro propio cuerpo. Una pregunta frecuente es si la leche lleva colágeno. Y no, la leche no lleva colágeno, no está en bebidas de este tipo, porque la procedencia del colágeno es de animales tanto marinos como terrestres y procede sobre todo de tejidos conectivos como la piel, el cartílago o los huesos. Dicho esto, lo que sí que puede la leche es proporcionar elementos que sean importantes para la construcción de colágeno, es decir, puede ayudar. ¿Por qué? Porque tiene proteínas de alta calidad, como puede ser la caseína o el suero, lo que llaman whey protein, que esto proporciona los aminoácidos importantes para construir este colágeno. Pero además también tiene calcio y fósforo, que también son importantes para la construcción del colágeno, y algunas versiones de leche que están fortificadas con vitamina D también ayudan en este sentido. Por supuesto, todo esto si tienes el aporte suficiente de vitamina C, que es importante para la síntesis del colágeno. Y en este caso, antes de consumir leche, no has de tener intolerancia a la lactosa ni una alergia a las proteínas de la leche de vaca, por supuesto. ¿Es seguro consumir colágeno? En general no tiene que haber problemas. En los estudios que se han hecho con el colágeno hidrolizado no ha habido problemas de toxicidad. Ahora bien, siempre es posible que haya personas que tengan algún problema digestivo, con hinchazón o molestias abdominales. Es posible. También es posible que haya alguna reacción alérgica, porque hay que tener en cuenta que la procedencia de algunos de estos suplementos de colágeno son de pescado o de animales marinos, y si tienes alergia a algún tipo de este producto podrías tener una reacción. Por eso hay que mirar los componentes. Y después, precisamente por este mismo motivo, hay que ir con cuidado con la cantidad de metales pesados que podrían tener precisamente por el origen marino o de pescado de estos suplementos. Por otra parte, hay que ir con cuidado con el hecho de que a veces pueden ponerle aditivos o azúcares refinados o algún otro producto que empeore la calidad del suplemento de colágeno. Por eso he comentado antes que es importante asegurarse de que el fabricante lo haya producido de una manera adecuada, que sea de calidad, que esté certificado, para estar seguros de que lo que estamos consumiendo es lo que creemos que consumimos y que sea de calidad. ¿El consumo prolongado de suplementos de colágeno se acumula en órganos? Esta es otra pregunta que se suele hacer y no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Al final lo que ocurre es que el colágeno se descompone en el intestino en los diferentes componentes, en aminoácidos, o ya he dicho que en algunos péptidos pequeños se absorbe, y el organismo al final, si está en exceso, lo utilizará para lo que crea más conveniente, para las funciones celulares que necesite, y lo que sobra se elimina. Es decir, que no hay evidencia de que pase esto. ¿Pueden los suplementos de colágeno desencadenar respuestas autoinmunes? Esto se refiere a la posibilidad de que haya una reacción en la que tu sistema defensivo inmune ataque a partes de tu propio cuerpo. Esto no se produce en los suplementos de colágeno hidrolizado, que están divididos en aminoácidos o en péptidos muy pequeños. Lo que sí que alguna vez se puede producir una reacción alérgica en el caso de que tengas alergia a algún tipo de pescado, porque ya hemos dicho que uno de los posibles orígenes de estos suplementos de colágeno hidrolizado es el pescado, es los animales marinos. Pero por otra parte, si tienes una enfermedad autoinmune preexistente como artritis reumatoide o un lupus eritematoso sistémico u otras afectaciones o enfermedades autoinmunes, lo que habría que hacer es consultar con tu médico o con el especialista para ver qué opinas sobre el tema. En general, no tendría que dar ningún problema.
Por otra parte, tenemos este colágeno que hemos llamado de tipo 2 no desnaturalizado, que este incluso podría ser beneficioso para modular la respuesta inmune en casos de artritis reumatoide, de lupus o de trastornos parecidos que actúan a nivel de articulaciones dañándolas. Es un tema interesante, pero que hace falta más investigación. Una pregunta importante es cuáles son las causas de la falta de colágeno en nuestro cuerpo. Pues si conocemos las causas, podremos poner algún tipo de remedio. Pues algunas las podemos controlar y otras no. En primer lugar, el envejecimiento natural, que ya hemos comentado antes, que a partir de los 25 años se produce y empezamos a producir menos colágeno en nuestro interior. En segundo lugar, la alimentación deficiente, que esto sí que lo podríamos corregir, que puede ser por una falta de proteínas o aminoácidos importantes para construir este colágeno en nuestro cuerpo, pero también por una falta de vitamina C, una falta de minerales como el zinc, el cobre, el silicio, el magnesio, que también son importantes para sintetizar este colágeno. También un exceso de azúcar en nuestra alimentación o los alimentos ultraprocesados en general pueden provocar daño en nuestro colágeno. También está la exposición excesiva al sol, a los rayos ultravioletas, que puede dañar el colágeno específicamente de nuestra piel. También el tabaco y el alcohol, porque alteran la circulación y pueden afectar tanto al colágeno de nuestra piel como el de las articulaciones y de otras partes del cuerpo. También está el estrés crónico y la falta de sueño, que esto acaba dañando el colágeno, entre otras cosas. También la contaminación ambiental, que nos daña a diferentes niveles, y también hay enfermedades autoinmunes que afectan al tejido conectivo y al colágeno de este, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de Ehlers-Danlos. ¿Puede la falta de colágeno deberse a una falta de vitamina C? Sí que puede ser, y esto sería el escorbuto, que hoy en día es muy raro, pero en estos casos lo que ocurre es que la persona empieza a tener una fatiga extrema, empieza a tener una debilidad muscular, debilidad de las articulaciones, con dolores articulares, empiezan a tener hemorragias, hematomas, sangrado por las encías, se le pueden caer los dientes, anemia, y es una enfermedad importante. Hoy en día esto es raro, lo que sí que hay algunos casos en dietas carnívoras, sobre todo que son extremas. Son personas que se alimentan solo de carne, pescado, leche y huevos, todo lo demás lo eliminan, pero hay casos extremos en los que solo se alimentan de carne de animales terrestres, incluso solo de bovinos. ¿Qué ocurre? Que pueden tener una carencia de vitamina C y empezar a tener síntomas de escorbuto. ¿Esto cómo lo pueden evitar? Consumiendo partes de los animales que tienen una mayor cantidad de vitamina C, como sería el hígado o vísceras, también con caldos de huesos o simplemente tomando suplementos de vitamina C. El cuerpo tiene mecanismos para adaptarse a deficiencias de vitamina C moderadas, pero a veces no es suficiente y puede haber problemas porque te lo estás poniendo difícil. ¿Cómo sabes si te falta colágeno? No hay una prueba específica. Los síntomas te lo pueden hacer sospechar, como que la piel esté más arrugada o reseca o prematuramente envejecida, más de lo que habría que esperar por la edad que tienes, que tengas dolores articulares o más rigidez articular, también problemas en los músculos, también uñas quebradizas, también que el pelo sea más quebradizo y tengas problemas. Todo esto podría hacernos sospechar. A nivel de analíticas no hay nada específico, se pueden pedir marcadores de inflamación, como por ejemplo que la VSG esté elevada o la PCR, es decir, que haya signos de que haya inflamación en el cuerpo. También puede haber analíticas para determinar la vitamina C o diferentes tipos de minerales en el cuerpo que te digan que están deficitarios, y esto indirectamente te indica que puede haber un problema con el colágeno. Después ya pruebas específicas para detectar enfermedades como la enfermedad de Ehlers-Danlos o el lupus o similares que ya pueden tener un daño más específico en el colágeno, y después puede haber pruebas que se hagan para determinar si hay lesiones en las articulaciones cuando te hacen radiografías o resonancias, o pruebas en la piel, o si tienes alguna lesión específica te hacen una biopsia. Pero no hay una prueba específica que te diga que te falta colágeno o no te falta colágeno. Es algo indirecto. Una de las causas de esta falta de colágeno puede ser el estrés crónico, que puede acabar provocando un trastorno de ansiedad. Te dejo aquí un vídeo en el que explico en profundidad
cuáles son los efectos y las causas de este estrés crónico y cómo podemos solucionarlo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.